Hola, bueno, este es mi video de etnografía. Para este trabajo, con mis compañeros Daniel y Víctor, escogimos ir al Matadero Guadalupe, que está ubicado en la zona sur de Soacha, de Bogotá, saliendo por Soacha. Para este trabajo fuimos el domingo en la mañana, nos fuimos todos en carro. Bueno, este viaje siempre me recuerda, pues siempre me recordó como cuando uno va a Melgar, a Girardot o a un pueblo de estos, en donde siempre uno empieza pues por la ciudad ordenada, las vías, y poco a poco yendo hacia el sur se empieza a deteriorar todo. La congestión, el tráfico, el smog, todo empieza a acumularse en esta zona hasta que uno llega a este punto, que es el matadero, y lo primero que hace es como, ¡ah! Huele horrible, no. Entonces todo el mundo se tapa la nariz, todo el mundo cierra las ventanas. Y bueno, este punto es como un punto muy característico de este tipo de viajes. Pero esta vez pues el viaje era a ese lugar. Mm, Ese día parqueamos en Macro, que es un poco más al sur, pero pues queda cerca. Después de Macro pues ya empezamos nuestro camino a pie. Lo primero que vimos fue un conjunto residencial que quedaba justo al lado del matadero, lo cual me llamó muchísimo la atención porque es increíble que un constructor piense que ese es un lugar adecuado y que haya gente que no le importe o que por la necesidad se vea forzada pues a vivir ahí, ya que está completamente rodeado de contaminación. Por un lado, pues los buses, los carros, los camiones, con el smog, la contaminación de los motores, pues cae todo en este conjunto porque está al frente de la autopista sur. Por otra parte está justo al lado del caño Tunjuelito. Y pues bueno, eso ya es bastante contaminación. Los olores que salen de ese caño son tenaces. Y un poco más al norte está el matadero, que de todas formas trae malos olores, pues carne podrida, bueno. Entonces me llamó mucho la atención y me parece pues terrible como que haya gente que deba vivir en esas condiciones. Bueno, después de eso caminamos hacia el matadero ya. El matadero se divide en dos secciones por la autopista sur. Pues lo divide la autopista sur. Está la sección que queda en el costado sur-norte, que es la parte legal, la parte donde se supone que hay normas de salubridad, todo está en orden y pues todo está bajo buenos criterios, digamos. Y está la parte que está en el costado norte-sur, que es la parte ilegal, donde todo el mundo vende como puede, donde no importa dónde esté la carne, nada, 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 todo es ilegal. Lo primero que hicimos fue recorrer la parte legal, son tres edificios principales con largos corredores, hay mucha variedad de locales, hay locales de carne, de cerdo, de pollo, hasta había uno de pescado, pero pues esto normal. Lo único raro de ahí es que pues al lado está el matadero, uno ve llegar a veces un camión con reses, se ve la fábrica, pues la fábrica donde ya las matan y eso. De resto nada, pues el olor es feo, el olor sí, pues siempre huele a carne, a sangre y eso no es tan chévere. Después de haber recorrido la parte ya comercial, intentamos ver qué más había dentro del matadero. Entonces intentamos rodearlo por unas rejas y lo único que pudimos ver fue cómo las reses estaban ya organizadas en filas, pues me imagino para ser ya sacrificadas. Entonces iban por un conjunto de pues filas, había varias tumbadas, varias acostadas. El ambiente ahí era tenso, era triste, porque se sentía como las redes sentían pues ese miedo de, del lugar, no sé. Y de todas formas, pues igual había gente por unos puentes encima de las reses que
las marcaba, vigilaba, pues medía cosas y eso. En este lugar, en la reja, nos quedamos aproximadamente 5 o 10 minutos, no sé. Y luego continuamos porque quisimos entrar más. Llegamos a la puerta del matadero y lo que nos dijeron ahí es que para poder entrar necesitábamos pues papeles, una cita, hablar con gerencia y bueno, eso no lo pudimos hacer. Después de pues de visitar esta parte legal y salubre, pues ya nos dirigimos a la parte pues la importante donde queríamos focalizarnos, que era la parte ilegal. Nada más fue caminar a la acera donde uno cruza para, pues, para pasar a ese lado y ya el panorama cambia totalmente. En la acera hay, ya se ve la congestión. Este pedazo de la autopista sur, que no debería tener una acera peatonal, sino más bien un puente, está totalmente congestionado porque ahí se detienen carros, la gente se atraviesa, no espera que el semáforo esté en verde. Entonces siempre hay trancón ahí. Siempre están acumulados los buses y los carros ahí. Estuvimos parados como 2 minutos y el semáforo no cambiaba y la gente se fue acumulando. Entonces lo que fue haciendo la gente fue ir pasando y pues nada, pues nosotros hicimos lo mismo. Al llegar ahí nada más fue llegar a la parte donde empezaba esa calle y el olor, el mal olor se multiplicaba por, no sé, por tres. Era un olor penetrante a carne y a sangre y a carne podrido. Por lo menos Víctor y yo, pues sufrimos mucho porque el olor es bastante mal. El lugar solo se define como, no sé, podría definirlo como sangre, como hay sangre por todos lados. Entonces lo que hicimos fue empezar el recorrido desde la parte norte hasta la parte sur e ir viendo cómo se daban las relaciones, cómo hacía la gente, cómo vendían. Y bueno, empezó el viaje como entre todas estas carpas, que no solamente son carpas para cubrirlo del sol, sino para colgar carne, colgar pescuezos de gallina, chorizos, patas, de todo. Este lugar es como un caos muy organizado, porque en medio de todo este caos, de todas estas partes regadas pues, por todos lados, en canastos, en el piso, no sé, donde pudieran poner carne, había. Y este lugar, a pesar de eso, tenía una organización, no sé, logística muy grande, porque nada más empezamos a caminar nosotros y entre todos los vendedores empezaron como a hacerse miradas más o menos. Entonces, nosotros caminábamos, Daniel preguntaba precios, nosotros mirábamos nada más, callados, pero los vendedores muy pendientes de todo lo que hacíamos. En un punto, después de haber ya dado varias vueltas por ahí, una señora se nos acercó gritándonos como, ¿qué les pasa? Ustedes no pueden grabar acá, tienen permiso, váyanse más bien, o si no se les rompe el celular. Una cosa así, entonces es impresionante como todos, y porque todos se hacían señas al final, todos estaban pendientes de cómo actuaba la gente, de quién estaba realmente para comprar y quién estaba solo para mirar o para hacer reportaje o, o bueno, lo que sea. Todos se organizaron y nada, nos tocó salir corriendo de ahí, más o menos. Eh, y bueno, no sé, eso fue lo más impresionante pues, de haber ido allá, de pensar que de ahí sale carne para toda Bogotá, que esta carne está en condiciones inadecuadas, de poca asepsia, porque está al sol, sin refrigerar, está totalmente descuidada. La gente recibe plata con la misma mano que corta la carne y no pasa nada. Y llegan camiones, suben la carne y esta se distribuye por toda Bogotá. Lo cual me hace pensar que probablemente todos en Bogotá
hemos comido de esa carne, que si a uno le preguntan, ¿quiere esa carne? Uno de repente y ahí mismo dice no, pero yo creo que todos hemos llegado a comer un poco de eso y eso me impresiona un poco. Y bueno, no sé, eso fue lo que vi, lo que pudimos analizar de esta visita. Gracias.